influenciado por el COVID y otras cosas. Pero bueno, es muy inestable el rendimiento que se obtiene o el rendimiento reportado en las cuentas que se tienen un manejo llamado orgánico. Y pues el valor de la producción es este que tenemos, ¿verdad? Más o menos se ha mantenido del 20 al 22. Muy bien. Pero algo importante es esto. Si uno hace una ecuación de correlación y de regresión de los últimos, digamos, pues del 95, pero incluso si vamos hacia atrás y correlacionamos la superficie cultivada con la producción, fíjense que no ha aumentado nada. O sea, en 1995 se producían en promedio 9.04 toneladas por hectárea. Estamos hablando del manejo convencional. Y en 2022, 10.02 toneladas. O sea, no ha aumentado. Esto es impresionante porque esta es la razón de que la producción se haya aumentado. Hemos sustituido el bosque de manera terrible con el aguacate. Y en zonas donde no, donde hay temperaturas de 8 grados o menos, pues donde simplemente no va a haber producción. La flor de aguacate aborta a los 8 grados centígrados. Bueno, pues ahí, y lo más lamentable es que ahí hay pues agrónomos que vamos y decimos hay que poner huertas ahí, porque ese es un problema gravísimo. Entonces, esta es una llamada de atención muy grande, ¿verdad? Porque continúa esta deforestación y pues tenemos el cambio climático. Miren, ahorita esta temporada de lluvias, aquí ha llovido solamente en finales de septiembre y octubre, no llovió en el año, es una sequía terrible. Y todavía a veces negamos que haya cambio climático. Entonces, esto sí es una llamada de atención, sobre todo para los jóvenes nuevos que se están formando en la agronomía, pero necesitamos un cambio de visión, un cambio con un sentido más social, más ambientable, más sustentable, ¿verdad? Y miren, también quise analizar esos datos porque ¿cómo es posible que tenemos una tecnología de producción de frontera donde hay nuevos fertilizantes, nuevos agroquímicos en general, muy específicos, fertilizantes de última generación? Tenemos hasta allá productos químicos que nos ayudan a aumentar el volumen de la fruta. Es una maravilla cuando nos platican de toda la cuestión que está atrás de la producción, la cuestión sintética, la química. Y bueno, ¿y por qué con tanto tecnología de frontera no podemos romper las barreras del rendimiento? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no subimos el rendimiento del aguacate si cambió toda la tecnología? Bueno, es una buena pregunta que tiene diferentes respuestas, ¿verdad? O posibles respuestas, ¿verdad? Pero esto es lo que está pasando. Y bueno, nosotros sabemos, y para poder cambiar el esquema, pues no podemos aplicar plaguicidas, sino podemos aplicar dejar de aplicar fertilizantes, porque si no, pues nos vamos para abajo. Esa no es la solución. Así a corto plazo no sería. Pero sí es importante conocer qué está pasando desde el punto de vista técnico, científico, sobre todo los que nos dedicamos a eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se incrementan los rendimientos? Para encontrar una respuesta y poder dar soluciones. Pero bueno, hay una serie de factores que están incidiendo en toda los patógenos, las poblaciones insectiles, la microbiología del suelo. Entonces todo eso tenemos que conocerlo a fondo para poder incidir en un cambio. Si no conocemos eso, pues nunca vamos a realmente hacer un cambio
en los modos de producción, que sean pues altamente amigables con el ambiente y para la salud humana sobre todo. Miren, hay un dato impresionante. Con este problema que acaba de pasar de la contaminación de las mineras allá en Sonora, que contaminaron ríos, hay 26 zonas, hay un estudio hecho por el Seguro Social, SADER se llamaba, y otras instituciones que está por darse a conocer. Hay 26 zonas en alerta, en grado de salud por incremento en cáncer en la población. Es gravísimo el problema que está pasando. Y una de las zonas seguramente va a ser esta región, por la aplicación indiscriminada de plaguicidas. Vamos a esperar los resultados de este estudio, ya están próximos a salir, pero es impactante. Pero pues seguramente todos los que estamos en el campo nos damos cuenta de cómo se ha incrementado el cáncer en nuestras familias, en los vecinos, y no sabemos por qué. Bueno, pues eso es muy delicado y es tema que pues nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar, porque tiene muchas implicaciones. Pero nosotros como académicos tenemos la obligación de hacerlo. Bueno, bueno, ya se aplicó la otra, pero era sobre el mismo tema. Miren, la problemática que nosotros hemos detectado a lo largo de los 20 años, básicamente empieza desde cómo se produce la planta. Todas las especies cultivadas se producen en los programas de mejoramiento genético para sitios de producción muy específicos. Todas ustedes vean, y hay maíces para bajío, para trópico, subtrópico, valles altos, incluso dentro de esas regiones hay variedades muy específicas. Y el aguacate no. Bueno, para empezar, escasamente hay muy pocas variedades que se han generado por el mejoramiento genético, porque la especie es perenne y un montón de cosas. Pero bueno, aquí, con este problema, compramos la planta, no sabemos de dónde viene la semilla, no sabemos cómo se produjo la planta, porque si uno le pregunta al viverista, él es el más chirindongo para producir plantas. Pero vayan ustedes a los viveros, y todos los viveros tienen las plantas en el suelo, en contacto directo con el suelo. Eso es terrible, porque ahí se obtienen las enfermedades radiculares, y ya el productor, cuando compra su plantita, pues ya lleva ahí de premio todo lo que no se imagina, y a los 5 años que empieza a producir, pues no produce lo que le ofrecieron, porque no hay una certificación, una producción de plantas certificadas genéticamente y fitosanitariamente. Plantas que, por ejemplo, en la franja aguacatera digan: esta planta de aguacate está diseñada para producir en Tancítaro, esta planta está diseñada para producir en Tacámbaro, etcétera, zonas de producción específicas. Y por eso tenemos esos rendimientos tan bajos. Para avanzar un poco, hay una serie de problemática que ya ustedes conocen, y este es uno bien importante, que no hay variedades alternativas a Hass, aún. O sea, Hass tiene más del 90% de la superficie sembrada, incluso en todo el mundo. Es una super variedad, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es una pregunta interesante. Y la otra está relacionada con esto. O sea, la estrategia de producción está basada en abrir nuevas áreas de cultivo para poner aguacate, con el detrimento ambiental que esto conlleva, ¿verdad? Y la otra problemática súper importante es el calentamiento global, que tiene muchos efectos secundarios, muchos. Sobre todo, por ejemplo, las precipitaciones inesperadas, y antes los que somos de Uruapan recordarán que las lluvias pues eran
decían que había dos estaciones en Uruapan, ¿verdad? La del ferrocarril, la de lluvias. Empezaba el 15 de mayo, terminaba en octubre, pero eran lluvias moderadas, ¿verdad? A veces hasta 15 días estaba lloviendo, pero muy suave. No, ahora son torrenciales. Bueno, pues esto tenemos que atacar, y desde el punto de vista agronómico, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que aportar también nosotros una solución. Bueno, pues desde el punto de vista de la agronomía, pues esto sería lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Es un manejo integrado de estos componentes que en el suelo, agua, patógenos, todo un conocimiento bien para poderlo aplicar en la producción. Si no manejamos nosotros esto, pues es que no nos importa lo demás. Y claro, pues esto cuesta, y no tenemos financiamiento para los trabajos de investigación. Con buena voluntad no se hacen las cosas. Bueno, esto es lo que necesitamos nosotros aportar desde el punto de vista agronómico para el aguacate y cualquier especie. Bueno, analizando este entorno que nos encontrábamos, nosotros llegamos aquí en 2001, 2002, 2001 en el INIFAP y ya después 2003 aquí, y pues obligadamente pues había que trabajar en aguacate. Pero en ese tiempo ni siquiera las cifras que manejaban las diferentes instituciones encargadas de llevar las estadísticas de producción y de establecimiento de huertos contrastaban totalmente. Entonces lo primero que hicimos fue hacer una fotografía de cómo estaba el aguacate, ¿verdad? Entonces dijimos, pues vamos a ver cómo está el aguacate en Michoacán. Es lo primerito, ¿verdad? Y lo hicimos. Entonces una vez que ya tuvimos la fotografía, que ahorita vamos a platicar tantito de eso, dijimos, bueno, entonces somos genetistas, y empezamos nosotros a hacer recorridos por toda la franja aguacatera, a recolectar materiales criollos, y también en una segunda etapa empezamos a identificar algunas variantes, algunas mutantes de Hass, aguacate tipo Hass, que hemos venido trabajando durante ya más de 15 años y que tenemos muchas expectativas de poder aportar algo para la producción del aguacate. Entonces, pues nos dimos a tarea de caracterizar a nivel de ADN, establecer un huerto fenológico y cambiar. El objetivo es cambiar esa estrategia de producción, o sea, no abrir más áreas de cultivo, sino incrementar el potencial productivo. ¿Por qué no se produce más de 10 toneladas por hectárea? Pues porque el potencial productivo de la variedad pues no es tan plástica como... Sí, hay huertos que se producen hasta 18 o 20 toneladas, pero son muy pocos. Entonces necesitamos cambiar esa estrategia, generar variedades específicas, y la tendencia ha sido a utilizar variantes de porte bajo, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para aumentar la densidad de plantación, disminuir costos de producción en post cosecha y una serie de elementos, mejor control fitosanitario. Entonces eso es finalmente lo que estamos tratando de hacer con esta estrategia. Bueno, entonces, pero ¿por qué está tanta diversidad en Michoacán? ¿Cómo le explicamos? Bueno, pues es muy sencillo. Miren, el país se divide en dos zonas: la zona neártica, zona templada, y la zona neotropical. Y Michoacán está en la parte intermedia entre estas dos zonas ambientales, y que son las zonas de mayor diversidad del país. Michoacán ocupa el 5º lugar en biodiversidad, y esa es la explicación, bueno, aparte de otras, de por qué tenemos nosotros tanta variabilidad genética en el aguacate, todavía, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, pues hicimos el estudio agroecológico. Este mapa, todos estos mapas son generados por nosotros, no son por unos estudiantes de doctorado. Hicimos este trabajo, y todo lo que ven ustedes en puntitos en verde son las huertas de aguacate. Entonces, la idea de este libro o de este trabajo era que
al final migráramos a tenerlo en un libro impreso, de que cada productor de aguacate ubicara su huerta en un libro interactivo, le picara y sacara toda la información que está de su predio sembrado con aguacate. Esa es la intención, pero pues no hemos podido y no hemos encontrado quien nos financie también. Y ahora que están tratando, fíjense nada más, va a ser un programa muy fuerte, están tratando el gobierno del estado de implementar la denominación de origen del aguacate. O sea que ya solamente algunos municipios van a ser verdaderamente los que son de aguacate michoacano. Entonces ahí quién sabe cómo lo van a hacer, porque va a ser un problema muy fuerte, tienen que trabajar. Bueno, pues este trabajo que nosotros hicimos les puede indicar fácilmente dónde están las zonas para producción de aguacate óptimas. Bueno, en Michoacán hay 14 climas y en 10 de ellos se cultiva el aguacate, ese es el que predomina, es el semicálido subhúmedo. Aquí tenemos datos de humedad relativa de toda la zona aguacatera, el 83.5 tiene 90%, la precipitación de 1200 el 49%, hay una altura de entre 1100 y 1200 que cubre el 79% de la superficie. Y bueno, las temperaturas, aunque esto ya cambió, porque esto es terrible, porque ya está en Zacán hay aguacate. Cuando me dicen cómo en Zacán, si uno se fue de Europa hace 15 años, ¿cómo habrá aguacate en Zacán? Bueno, pues hay aguacate. Y las plagas insectiles, por ejemplo, la araña, que nomás es en secas y en tiempo de mayo, pues ahorita la encuentran en tancitas, ¿verdad? Entonces todo se ha movido, y eso es consecuencia pues de estos cambios. Pero miren, esta es la aportación, yo creo, muy importante que se hizo, de conocer cómo estaba la situación agroecológica en Michoacán, donde se cultiva el aguacate. Pero miren, para los que se dedican a la producción de plantas de aguacate, esto es importantísimo, porque nosotros con 8 factores agroecológicos definimos 8 zonas de producción. Es decir, donde, por ejemplo, donde la línea amarilla que abarca toda esta parte de la franja aguacatera, ahí podemos producir en cualquier huerta plantas para esa región. Entonces estamos hablando ya de zonas específicas de producción y tratar de ir orientando que las plantas sean genéticamente aptas para producir en ciertas regiones y no como ahorita. Bueno, díganme ustedes, ¿de dónde sacan más de 5 millones de plantas anuales? ¿De dónde? ¿De dónde sacan la semilla de criollo para producir más de 5 millones de plantas anuales? Si ven un criollo y lo quieren desaparecer, pues están plantando casa, ¿verdad? En casa. Y los problemas de producción ahí están. Entonces son plantas de muy mala calidad. Y bueno, este estudio, ya cuando conocimos todo, pues vamos a empezar el rescate de este germoplasma. Y bueno, empezamos a recorrer diferentes regiones de Michoacán y empezamos a recolectar toda la información, todos los criollos. Nosotros tenemos alrededor de 72 colectas de todos tipos. Las tenemos en un huerto. Y esa es toda la información que tenemos caracterizado completamente, aunque les voy a decir que yo regreso a veces por este señor, el propietario Antonio Basaldúa, y ya lo tumbó. Bueno, pues es que es lo que está pasando, ¿no? Pero es la pérdida de la variabilidad genética. Y este es el material que nos sirve para darle viabilidad al cultivo. Si desaparece esto, pues vamos a tener muy serios problemas. Entonces tenemos toda esa información de cada una de las colectas y miren, hemos encontrado todas las formas posibles, tenemos todas las formas posibles, es decir, las que se han identificado para aguacate en la región. En este caso predominan el elipsoide, luego el obovoide y el oblongo, y hay otras. Cuando uno analiza los coeficientes de variación para fruto,
Miren, peso de fruto, encontramos los frutos más grandes en la región de Uruapan. No, perdón, no más grandes, sino que aquí existe la mayor variación, es decir, hay frutos chicos y hay frutos grandes, y hay frutos, es decir, hay mucha variación en los materiales criollos que se encuentran en Uruapan. Pero ese es el dato importante sobre el diámetro del fruto y la longitud del fruto. Todos estos datos los tenemos para cada colecta, para cada municipio. Este es simplemente un dato general. Y miren, por ejemplo, los frutos más grandes o que más pesan los encontramos en el área de Tacámbaro. Ahí tenemos los frutos, hemos encontrado los frutos de mayor peso, de mayor dimensión. Tacámbaro es una zona de alta variabilidad. Y miren, de manera general, también dimos a la tarea dónde está la mayor variación de aguacate criollo para poder saber y definir una estrategia de producción. Bueno, pues fue una sorpresa muy grande, porque la mayor variación de formas y tipos de aguacate criollo está en Salvador Escalante y Ario Rosales, una variabilidad intermedia en Tacámbaro y muy baja variabilidad en Tancítaro y Nuevo Parangaricutiro. Y también Uruapan está en este sitio. Eso es muy comprensible, ¿verdad? Porque aumentando las zonas, el movimiento de materiales. Ahorita vamos a ver un resultado impresionante. Entonces, miren, siempre que quieran poner una planta, por ejemplo, para producir en Tancítaro, pues que sea una planta de criollo, de que tenga una forma piriforme mínimo, porque esos son los que están allí. Y bueno, hicimos este trabajo y de alguna manera sí se nos agrupan las formas de acuerdo a su origen, ¿verdad? Vemos los agrupamientos. Y esto pues es hasta cierto tipo lógico, y las que están entremezcladas, pues es el movimiento, ¿verdad? Se llevan semillas de un lugar, se lo llevan a otro y lo producen. Tal vez eso es lo que explique un poco estas inconsistencias de esta agrupación. Bueno, después de eso dijimos, ya tenemos morfológicamente cómo está este asunto, cómo están los materiales, pero ahora vamos a ver, ya no es posible decir tenemos una nueva variedad, sino más bien está bien bonita, sino tenemos que saber qué tiene, no nomás la apariencia. Y entonces resulta que hay una serie de moléculas que no están relacionadas con la supervivencia, pero que se han demostrado que tienen muchas cualidades, sobre todo mecanismos de defensa de las plantas. Entonces se llaman metabolitos secundarios. Entonces dijimos, vamos a ver cómo están estas moléculas. Estas tienen estas características, son atrayentes de polinizadores, adaptación al estrés, efectos antioxidantes, etcétera, hasta repelentes. Son moléculas que producen las propias plantas. Bueno, hicimos estos estudios en todo el material criollo y esto fue lo que encontramos. Finalmente, miren, en este estudio encontramos estos metabolitos secundarios. Encontramos más, fueron como 47. Fue un trabajo de maestría de la doctora ahora Ana Karen Escalera, y encontramos 18 metabolitos reportados que no estaban reportados a nivel mundial. Esa fue la aportación. Ese es exclusivo de los materiales criollos de la franja de la meseta, de la franja aguacatera de Michoacán en general. Porque sí hay muchas colectas fuera de la franja donde está la meseta. Entonces todos estos materiales, esto es bien importante, porque aquí encontramos metabolitos que le dan muchos mecanismos de defensa a las plantas de manera natural. Entonces se supone que con esto elevamos los mecanismos de defensa de las plantas, y con esto, si nosotros logramos identificar metabolitos peculiares de cada planta, pues estamos entendiendo que podemos disminuir un poco la aplicación de plaguicidas, porque estamos de alguna manera alimentando el sistema inmunológico de las plantas a través de esto. Pero hay otras acciones que se tienen que hacer. Y bueno, miren, es cuando quisimos agrupar a todas las colectas de aguacate colectadas en estos municipios por el contenido de metabolitos secundarios, fue un desastre.
porque no le encontramos ni pies ni cabeza. Es decir, estas moléculas se encuentran en las colectas que hemos hecho de diferentes sitios. Es decir, no encontramos ninguna relación entre el contenido de metabolitos secundarios y el origen de las colectas. Entonces, esto nos está indicando que este es un efecto altamente influenciado por el ambiente, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar sobre eso. Entonces es la recomendación: no todo aquello que digan que es de origen natural, como decían antes las abuelitas, no hace daño, no se hace. Hay que ver, por ejemplo, pues se toman un toronjil para la cruda, para el dolor de cabeza, pues sí se los va a quitar, pero trae otras cosas además, y el uso continuo de eso, pues al final. Ese es el mensaje. Y bueno, si no fuera por los productores, si no fuera por la gente del campo, fíjense una contradicción tan grande. Las zonas de mayor diversidad genética, donde están todos los recursos naturales, los recursos fitogenéticos, están en las zonas más marginadas del país. ¿Por qué creen ustedes que es eso? Primero, porque la gente se ha dedicado a cuidarlas, pero no por un hobby, sino porque les dan un uso en su vida, les sirve para su vida diaria. Y ese, si no fuera por estas personas de las áreas marginales, pues no tuviéramos nada. Por eso tenemos que hacer un reconocimiento a este tipo de personas, y gracias a ellos pues todavía hay variabilidad genética en aguacate que tenemos que seguir conservando. Y bueno, pues ahora le dejo la sorpresa, le dejo el micrófono a la estudiante, mañana hace su examen predoctoral, a ver si ya mañana no me la reprueban. Entonces, ella les va a hablar de esta investigación que ella está realizando en su tesis doctoral y que tiene que ver con la caracterización de estas variantes de Hass, aguacates tipo Hass que hemos identificado, y ya tenemos más de 15 años trabajando. Adelante. Gracias, doctor. Pues como les comentó el doctor, la parte de la que yo les voy a hablar es la continuidad de esta investigación que se ha desarrollado a lo largo de los años, ¿verdad? Entonces, lo que trata mi trabajo de investigación, pues principalmente es describir estas variantes tipo Hass. Como les comentó el doctor, se hizo lo que fue un recorrido en toda la franja aguacatera y ahí se identificaron ciertos genotipos variantes. ¿Qué quiere decir esto? Estos árboles presentaban ciertas características similares a Hass, pero de igual manera presentaban algunas distintas. Entonces lo que se hizo fue recolectar estos materiales y establecerlos en un banco de germoplasma. Entonces, hasta el momento tenemos completamente caracterizadas estas variantes, y ahorita pues les voy a presentar algunas de las que destacan. Principalmente tenemos variantes que son de porte bajo. ¿Por qué es importante tener este tipo de materiales? Como les comentaba el doctor, hay que cambiar lo que es la estrategia de producción, porque no nos está funcionando el aumento de la superficie sembrada. De igual manera, pues como les dijo, los rendimientos son muy bajos. Entonces lo que hay que hacer, hay que buscar alternativas para mejorar la producción. En este caso, los árboles de porte bajo es una de estas alternativas. ¿Por qué? Esto nos podría dar la posibilidad de nosotros aumentar la densidad de siembra, más no aumentar la superficie sembrada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos árboles que están por debajo de los 3 metros de altura. Entonces, ustedes imagínense un huerto con este tipo de árboles. Van a reducir mucho lo que es costos de producción, mano de obra, principalmente durante la cosecha del fruto. ¿Por qué? A la hora que se hace lo que es la cosecha del aguacate, hay costos muy elevados porque tenemos huertos que tienen árboles con alturas exorbitantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el productor? Contratan plumas y todo tipo de indumentaria que hace que nos aumenten los costos de cosecha. Entonces, estas alternativas nos van a permitir que se reduzca todo eso, ¿verdad? Lo que son costos de cosecha, costos de aplicación de plaguicidas.
Entonces, pues estos son algunos de los materiales. Algunas de las características que destacan también es que tienen contenidos de aceite muy similares a Hass. En la literatura se maneja que los contenidos son desde 12 hasta 25%. Entonces, estas variantes que nosotros tenemos están alrededor del 20% de contenido de aceite. Entonces, son competentes con Hass en lo que es al contenido de aceite. Por aquí tenemos otras variantes que de igual manera no sobrepasan los 4 metros de altura, están entre los 3 y 4 metros de altura. Nuevamente, pues tenemos contenidos de aceite que son competentes. Por aquí tenemos nuevamente esta variedad, pues como pueden ver ustedes, 2.11 metros. Entonces son árboles de portes muy bajos y que tienen características competentes con la variedad Hass. Y de igual manera tenemos una de estas variantes, presenta una característica muy peculiar. Tenemos frutos que rondan alrededor de los 290 gramos. Tenemos frutos que están hasta los 450 gramos, 250. Entonces es una característica muy importante, ¿verdad? A pesar de que este árbol no tiene mucha altura, pues tiene frutos de gran tamaño. Entonces, de igual manera, esta es otra alternativa que nos va a ayudar a cambiar lo que es la manera de producir aguacate en el estado. Por aquí tenemos pues nuevamente árboles con portes estos que no superan los 5 metros, contenidos de aceite muy similares a Hass. Bueno, y entonces como les comentó el doctor, no solo es importante que nosotros conozcamos de manera física, de manera morfológica estas variantes, también es muy importante que nosotros podamos conocer estas variantes a nivel químico, a nivel genético y a nivel de calidad. Entonces, parte de mi trabajo de doctorado es evaluar el perfil químico de estas variantes. Ahorita pues aquí les voy a presentar solo un poco de lo que hasta el momento se tiene. Como les dijo el doctor, los metabolitos secundarios pues les confieren a las plantas ciertas características, por ejemplo, repelentes contra plagas y enfermedades, atrayentes de polinizadores. Y aquí tenemos algo muy interesante. En estas variantes que nosotros estamos caracterizando, pues hasta el momento hemos identificado un total de 29 metabolitos secundarios. Algunos que podemos destacar porque presentan un mayor contenido de estas variantes, pues es por ejemplo este metabolito, que una de sus principales características es que es antioxidante y tiene propiedades medicinales. También tenemos este metabolito que tiene efecto larvicida y antialimentario. Entonces, esta es una alternativa para nosotros poder reducir lo que es la aplicación de plaguicidas, ¿verdad? Y pues tenemos algunos otros que son con efectos antiinflamatorios. Entonces, como decía el doctor, es muy importante que nosotros, aparte de tener alternativas, por ejemplo en este caso que son como las que tenemos nosotros de porte bajo, también saber que estas variantes tienen estas características que nos van a aportar ¿cómo se dice? Que nos van a proporcionar como ciertas ventajas, ciertas ventajas contra, como dijimos, plagas y enfermedades. Algunos otros metabolitos pues nos ayudan contra factores bióticos y abióticos. Entonces pues esto es muy importante. De igual manera, parte de mi trabajo pues es estar evaluando lo que es la calidad, ¿verdad?, del aguacate. Entonces ahorita se está trabajando con lo que es el perfil lipídico de los aguacates para nosotros saber exactamente qué tipos de grasas es lo que tienen estas variantes. Y entonces pues a final de cuentas nosotros hemos identificado estas variantes que, como dije, algunas de ellas son variantes de porte bajo que tienen contenidos de aceite similares a Hass. Igual como les decía, esta variante que es muy
específica, ya que tiene frutos de mucho peso, y pues tenemos solo algunas variantes que tienen bajos contenidos de aceite. Pues de mi parte sería todo. Solamente nos queda agradecer a las instituciones que han hecho posible la realización de este proyecto, a la Facultad de Agrobiología, a la Universidad Michoacana, así como al campus de la UNAM y otras instituciones que han apoyado de manera económica y con equipo para realizar este proyecto.